Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, va a hablarnos sobre el caso de México y sobre una campaña sobre descriminalización de la difamación. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo por la invitación, a Eduardo Bertoni en particular, Natalia y Verónica, por digamos, ofrecer la oportunidad para debatir estos temas tan importantes para la vida en democracia. Brevemente, el CPJ, o Comité para la Protección de los Periodistas, es una ONG internacional de promoción de libertad de expresión y denuncia y documentación pública de violaciones a la libertad de prensa, que está radicada en Nueva York y fue fundada hace más de 30 años por un grupo de corresponsales estadounidenses preocupados en aquel entonces por las agresiones contra periodistas, los asesinatos y las desapariciones en América Latina fundamentalmente. El título del panel de hoy, Violencia contra periodistas y criminalización de la expresión, creo que sirve para hacer una evaluación sobre dos de los indicadores que a nivel global sirven para evaluar el estado de la libertad de prensa en el mundo. Por un lado, en términos de violencia, hablamos de periodistas caídos en cumplimiento por su labor informativa, y por otro lado, en términos de criminalización de la expresión, un aspecto es el encarcelamiento de periodistas por su labor, ¿no? En ambos casos, lamentablemente, y a nivel global, todavía vemos hoy que lamentablemente muchos periodistas que están siendo asesinados en el mundo, ¿no? Algunos de los países donde los periodistas son asesinados con total impunidad, los casos más graves son países más letales, son entre ellos Pakistán, Somalia, vemos en Siria este último año una situación muy complicada allí donde han sido asesinados varios periodistas, incluso periodistas ciudadanos que están cubriendo el conflicto. Y en términos de encarcelamiento, países como Irán, China, Eritrea, son países donde existe una gran cantidad de periodistas que por su trabajo están presos. En fin, América Latina tiene problemas de violencia aún muy graves, distintos a los que vivíamos hace 30 años cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por regímenes de facto, evidentemente, pero el poder y la influencia que han alcanzado los grupos del crimen organizado, en particular los carteles del narcotráfico en México, le traen muchísimos problemas a periodistas que cubren temas relacionados con la corrupción, a los abusos a los derechos humanos, la colusión entre autoridad y crimen organizado. Todos estos temas para los periodistas que trabajan en zonas donde la presencia del crimen organizado es muy fuerte, han sido asesinados y desaparecidos. Me voy a ocupar de uno de los casos que ha demandado más trabajo para el CPJ en los últimos años, que es México, ¿no? México es hoy uno de los países más peligrosos para trabajar como periodista, no solo en esta región, sino a nivel mundial. Solamente desde que asumió el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, han sido asesinados o desaparecidos en México solamente alrededor de 50 periodistas. Esto en un contexto de violencia generalizada,
donde según estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia, existen entre 50 y 60.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Cifras que son mucho más semejantes, similares a países que viven conflictos y guerras como Irak, Afganistán, Somalia, ¿verdad? Que a una democracia como la mexicana. Creo que más allá de estas cifras que son por demás elocuentes, ¿no? Casi 50 periodistas desaparecidos, asesinados o desaparecidos en un lapso de 5 años, las múltiples amenazas, el exilio, ¿no? En una época en Estados Unidos veíamos que la mayoría de los exiliados en términos de periodistas eran periodistas de Colombia o de Haití, ¿no? Ahora es común el exilio en periodistas mexicanos, periodistas otros que abandonan la profesión, pero creo que el efecto más nocivo de esta ola de violencia sin precedentes que sacude al país es el clima de silencio, el clima de miedo e intimidación en el que trabajan los periodistas en México. Este es un tema, creo, que va mucho más allá de la prensa en sí. Está afectando derechos humanos fundamentales de todos los mexicanos, derecho a la libre expresión y al acceso a la información, que evidentemente no puede ser ejercido, ¿no? Derechos que están además garantizados en la Constitución Política de México y que no pueden ser ejercidos por miles de ciudadanos mexicanos, incluyendo periodistas, porque viven aterrorizados, ¿no? Temas que son fundamentales, que tienen un impacto muy fuerte en la vida diaria de miles de mexicanos, como son las desapariciones, la violencia, el narcotráfico, los abusos a los derechos humanos, la colusión entre autoridad y crimen organizado, que es pavorosa en todo el territorio mexicano, ya no solo en la frontera con los Estados Unidos. Son temas que no están recibiendo cobertura, están recibiendo una cobertura sumamente limitada. Evidentemente esto está afectando lo que es una de las bases, uno de los pilares de la democracia, que es el debate sobre temas de interés público. Por eso, nuestro acercamiento al gobierno mexicano para tratar de buscar alguna respuesta, ¿no? Alguna salida a esta difícil coyuntura, nuestra visión es que este es un tema que está afectando la estabilidad del sistema directamente, no ya un tema de problema de libertad de prensa, sino que está directamente afectando la estabilidad del sistema democrático. Y creo que sí, el gobierno está absolutamente abrumado, ha dejado de controlar vastas zonas del país que están directamente controladas por la mafia, por el crimen organizado, donde la autoridad no está presente. Y en este contexto, digamos, la prensa en muchas regiones no está pudiendo, ni siquiera hablamos de investigación. La investigación en muchas zonas del país, en México, es periodismo de investigación es un oficio en extinción casi. Estamos hablando de poder informar sobre un tiroteo que ocurre a plena luz del día, o sobre la desaparición de decenas de personas, sobre el hallazgo de fosas clandestinas. Ninguno de estos temas pueden ser cubiertos, digamos, ni siquiera en el interior, ¿no? E incluso la situación llega a un nivel de gravedad tal que hay periódicos que han decidido ya desde hace años, después de haber sido tocados en forma violenta, que han decidido dejar de cubrir cualquier tipo de información vinculada al crimen
y sin embargo han sido víctimas de atentados, ataques con bombas, ¿no? Nuevo Laredo, por ejemplo. En fin, una situación realmente dramática, y creo que es el caso que más, obviamente, por el nivel de gravedad que más nos preocupa en el CPJ en términos de violencia. Con respecto al tema de la criminalización, y voy a ser breve en este aspecto, hay una campaña de la que el CPJ ha participado desde hace años ya, que involucra a otras organizaciones internacionales de libertad de expresión y organizaciones regionales también, en el sentido de luchar por la despenalización de los delitos de calumnia e injuria. Una campaña que fue también, donde resultó muy activa, además de las organizaciones de la sociedad civil, la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, y allí Eduardo Bertoni fue una persona que luchó incansablemente por este tema, y creo que existe un consenso, como acá había expresado anteriormente María Dolores Miño, en el sentido de que las leyes civiles son reparación suficiente para los casos de supuesta difamación, un consenso que ha crecido a partir de un volumen creciente de cuerpos legales, de jurisprudencia a nivel interamericano, ¿verdad? Y que ha tenido obviamente éxitos y ha tenido retrocesos, ¿verdad? Algunos de los éxitos obviamente tienen que ver con la despenalización de la calumnia e injuria. Nombraba María Dolores el caso de Argentina, importante destacarlo. También México dictó en 2007 una ley que eliminó la calumnia y la injuria del Código Penal a nivel federal, y además estableció un tope para la reparación civil, porque el otro problema de las leyes civiles, como en el caso de Ecuador que mencionaba María Dolores, donde el presidente Correa en esta investigación sobre supuesta corrupción en el Estado demandó a dos de los principales periodistas de investigación reclamando 10 millones de dólares, es la desproporción, ¿no? Cuando el monto que se pide para la indemnización es, como en este caso, desproporcionado, la jurisprudencia interamericana dice que la amenaza, el efecto, puede ser tan inhibidor como la amenaza de cárcel. Además de Argentina y México, en Brasil hubo en 2009 también la eliminación de una ley de la dictadura militar, la ley de imprensa de 1967, que imponía penas de cárcel para los delitos de calumnia e injuria. Aún queda esta figura en el Código Penal, pero la que se utilizaba en mayor medida para los casos de periodistas era la ley de imprensa. En fin, es una campaña que ha tenido éxitos. Aún quedan muchas de estas normas en muchos países de América Latina, y hay algunos que lo están usando, obviamente, en algunos países donde se usan para criminalizar la expresión. Hemos visto el caso de Ecuador, pero han habido casos también en Colombia, en República Dominicana, en Perú. Y nosotros creemos importante despertar conciencia sobre los peligros que tiene el uso de estas leyes en términos de inhibir, ¿no?, la afectación que pueden tener para inhibir el debate sobre temas de interés público, y continuaremos con la Relatoría y con otras organizaciones en la campaña para despenalizar estos delitos. Gracias. Gracias, Carlos. Antes de darle la palabra a Natalia Torres, investigadora principal del CELE, les recuerdo que si tienen preguntas, por favor, vayan escribiéndolas, porque el panel termina a las 6:15 y queremos dar el mayor tiempo posible a que ellos puedan responder, así que me las van mandando. Vero está allá y las puede recopilar. Natalia va a presentar los resultados de un estudio que ella hizo sobre
vamos a ver el otro lado, frente a estas amenazas, agresiones a los periodistas, ¿qué medidas han tomado distintos estados? Ella analizó las políticas públicas para la protección de los periodistas y la lucha contra la impunidad en Guatemala, Colombia y México. Gracias, Rosario. Bueno, lo que voy a presentar es un trabajo que hicimos con el CELE, con apoyo de Open Society en 2011. Así que hay algunos datos, hay algunos cambios en las situaciones de los países desde que hicimos la investigación, algunos muy importantes a los que me voy a hacer referencia. He visto todo tipo de señas de Bertoni, sí, acortada, todo, así que voy a ser súper breve. Sí, voy a ser súper breve. Básicamente, como decía Rosario, lo que tratamos de ver es el otro lado de las amenazas y de las agresiones, esto es, ver qué tipo de políticas han implementado desde el Estado algunos países para tratar de revertir la situación de violencia y de agresión contra la prensa, pero sobre todo frente a la otra variable de la que hablaba Carlos recién, que es el tema de la impunidad. Esto es la falta de resolución de las agresiones y de los asesinatos contra periodistas, tan importante casi como el primero de los fenómenos. Nosotros en el trabajo analizamos 3 países. Voy a pasar, pero volando, porque tengo muy poco tiempo, así que si tienen alguna consulta o tienen interés en conocer el estudio está disponible en la página web del CELE bajo la sección de publicaciones. En primer lugar, lo que vimos, analizamos 3 países, México, Colombia y Guatemala, que aprovecho para agradecer a algunos entrevistados en el proyecto, como Manuel Garrido, que en ese momento estaba en Guatemala, y mismo Carlos, que fuente fundamental del CPJ para tener una fuente uniforme para los 3 países en relación a las estadísticas. En el caso mexicano, lo que vimos en términos de políticas que adoptó el Estado mexicano es una gran proliferación de organizaciones, en donde lo que aparece es que el Estado tomó, siguiendo las recomendaciones o algunos consejos de organizaciones internacionales o organizaciones de la sociedad civil, políticas muy activas que tuvieron su correlato formal, institucional, en la conformación de la más importante, la conformación de la Fiscalía en defensa de la libertad de expresión, a una sección especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comisión parlamentaria en el Congreso de la República, la Unidad de Promoción de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de Gobernación y la última política que casi no fue analizado en nuestro estudio porque estaba en conformación en el momento que hicimos el trabajo de campo, que fue el Comité de Protección, que intenta hacer una instancia de coordinación interinstitucional de todos estos organismos que mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que encontramos? Porque nuestro foco de investigación fue la Fiscalía, que fue la que tuvo el rol más protagónico para enfrentar esta situación de violencia y de impunidad. Encontramos en el caso de la Fiscalía Especial de Defensa de los Delitos de Libertad de Expresión, en principio un marco jurídico acotado. ¿Por qué decimos acotado? Básicamente porque la Fiscalía surge no de una legislación comprensiva, sino de un acuerdo del Procurador General. Esto lo que le brinda a esta organización es mucha inestabilidad. Digamos, depende de la voluntad del Procurador para seguir existiendo. Y también hablábamos de un marco jurídico acotado porque tiene una limitación territorial en sus funciones, algo que ahora, y esto sí cambió mucho en relación a nuestro trabajo de campo, que tiene que ver con la federalización de los delitos contra los periodistas. Por otro lado, la Fiscalía depende administrativamente de la PGR, de la Procuraduría General, y eso también le genera a la institución mucha rigidez en relación al manejo de sus recursos y a la contratación de recursos humanos. También lo que encontramos es una escasa diferenciación política del organismo. El fiscal a cargo de la Fiscalía es designado por el Procurador y es, por supuesto, removido de la misma manera. Tiene un presupuesto ajustado, esto es algo que coinciden todos los organismos, incluso diferentes secciones
sectores políticos y sin embargo el presupuesto sigue siendo ajustado con un staff muy reducido y con un staff muy poco profesionalizado. ¿Qué es lo que vemos entonces en el caso mexicano? Que hay también una dificultad muy grande en la coordinación interinstitucional. O sea, esta gran proliferación de organizaciones, lejos de generar sinergias positivas o de alcanzar mejores resultados, lo que vemos es que hay como una superposición de funciones, incluso algo que se ve en las estadísticas. Cada organismo tiene una estadística, más las estadísticas que tienen las organizaciones sociales. O sea, no hay ni siquiera un diagnóstico uniforme y coherente acerca de cuál es el problema que estos organismos deben enfrentar. Y también hay un gran problema, recuerden que México, al igual que Argentina y otros países de la región, tiene un ordenamiento federal. Entonces exige que haya una coordinación entre el Estado federal y los estados, y eso también genera complicaciones. ¿Qué es lo que encontramos? Que hay una baja capacidad organizacional para revertir la impunidad. Todo esto, digamos, que describimos tiene consecuencias negativas. Y si vemos en los resultados alcanzados, vemos un incremento en las agresiones, o sea, estas instituciones no lograron revertir la situación, al contrario, hay un incremento de las agresiones, hay una muy baja calidad de la información pública, a pesar del impresionante camino que recorrió México en temas de información pública, y que la FIADLE, la Fiscalía, ha resuelto solamente el 3.7% de los casos, y se ha declarado incompetente en el 59% de los casos. O sea, esto muestra claramente el problema en el cual se está enfrentando el Estado mexicano. Bueno, ahí estaban las estadísticas, ¿no? Que ahí podemos ver la progresión hasta el 2011. En el caso colombiano, encontramos este programa de protección de periodistas que ha sido un poco el primer ejemplo de institucionalidad creada para revertir la situación de violencia e impunidad contra periodistas. Y acá, como algo muy positivo, aparece el hecho de que esta instancia interinstitucional tiene la participación de la sociedad civil. Esto ha sido súper importante, ha sido destacado tanto por funcionarios como por organizaciones de la sociedad civil, que esta participación de organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión ha permitido darle mayor vigor al organismo. Cuenta con un amplio presupuesto, súper amplio presupuesto, no solamente el programa de protección de periodistas, sino todos los programas de protección de diferentes comunidades, pero también encontramos algunos problemas, principalmente la alta burocratización del programa, todo el circuito de estudios de riesgos se ha vuelto pesado y lento, y eso hace que tenga, en algunos casos, costos muy altos para la defensa o para la protección de algunos periodistas. Las evaluaciones de riesgo son muy cuestionadas, en algunos casos por la calidad, en otros casos también por quiénes son los que realizan las evaluaciones de riesgo, y algunos periodistas desconfían en quienes llevan a cabo las evaluaciones. Hay muchas dificultades para desmantelar las medidas de protección. O sea, por lo general, cada vez que se otorga una medida de protección, como no se resuelve el caso en la justicia, es muy difícil que el programa de protección de periodistas retire la medida de protección, porque no tiene seguridad de que el riesgo ha desaparecido o que ya el periodista no necesita mantener una vigilancia. Y hay también una escasa, vinculado con esto de la desmantelación, hay una escasa reevaluación del riesgo. Es decir, después de 5 años de la medida de protección, ¿ese periodista sigue teniendo el mismo riesgo? Ese tipo de reevaluaciones son muy raras dentro del programa. Otro gran problema es la coordinación interinstitucional, principalmente con la Fiscalía, que es la que tiene a cargo la resolución de las causas. Y acá es donde encontramos quizás uno de los grandes problemas del programa de protección, aunque nosotros hemos visualizado, y acá creo que está el gráfico, Colombia es el caso en donde la agresión contra periodistas ha disminuido notoriamente, los asesinatos han disminuido notoriamente. Ahora, lo que aparece es que el énfasis está puesto en la protección y no en la investigación. Y eso tiene que ver porque el programa está planteado básicamente
muy ligado en relación al contexto de creación, que está vinculado a poner una solución a un contexto totalmente alarmante de agresión muy importante. Entonces hay como nosotros llamamos policy legacy del programa de protección, que sigue actuando como en función de la emergencia de la demanda, pero no puede superar ese momento de tratar de poner como alguna respuesta a algo urgente y pensar en términos más de política pública y construir algo más proactivo. En el caso de Guatemala, si bien hay algunos mecanismos de protección dentro de la Comisión Presidencial de Defensa de los Derechos Humanos, son iniciativas que tienen un carácter muy aislado. Nosotros en el caso de Guatemala decidimos mirar cuál era la acción de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un organismo internacional que apoya al Estado guatemalteco para revertir la situación de impunidad que existe en el país. Y ¿por qué quisimos mirar la CICIG? Porque lo que queríamos era ver cómo actuaba este tipo de organismos en la protección, si podía colaborar a la protección de periodistas o a la resolución de casos de periodistas. Pero tenemos que ser muy claros con esto. No era objetivo de la CICIG tener esta misión, no está dentro de la CICIG. Entonces, evaluamos la función de este organismo sabiendo que no era su misión organizacional. Y ahí, digamos, lo que vimos son algunos problemas de lo que podría ocurrir si la CICIG trabaja en este tipo de cuestiones. Y lo que encontramos es, la CICIG tuvo muchos cuestionamientos en relación a la constitucionalidad de su acción y tiene un aval constitucional, pero depende en gran medida del modo en que se relaciona con los organismos locales. Y ahí cuando uno ve el modo en que se relaciona con los organismos locales, uno encuentra que hay una gran asimetría entre la comisión, entre las pautas de trabajo de la comisión con las pautas de trabajo de los organismos. Por ejemplo, en temas de accesibilidad de la información. En Guatemala hay una ley de acceso a la información pública que alcanza a todos los organismos del Estado guatemalteco. Sin embargo, este tipo de regulación no alcanza a la comisión que está trabajando en el país. También encontramos que en algunos casos hay un alto nivel de conflicto en la coordinación con los organismos locales. O sea, los problemas de coordinación aparecen en todos los estudios que miramos, al igual que la producción de información. ¿Qué es lo que vimos en relación a la CICIG? Tiene magros resultados en relación a la resolución de casos. Sí hay un privilegio muy fuerte y quizás acá sí hay resultados importantes en términos del fortalecimiento institucional de algunos sectores, especialmente en la justicia. Y hay una muy importante brecha entre las demandas que llegan a la comisión y las que efectivamente el organismo puede canalizar y resolver. Bien, últimas cuestiones. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio? Básicamente que las instituciones realmente importan. O sea, más allá de la necesidad de que los estados entiendan que las agresiones a los periodistas son un problema y que hace falta trabajar en revertir el nivel de impunidad, el tipo de política que se adopta y el tipo de institución que se crea es de suma importancia. Y para eso hay algunas cuestiones que uno puede ver que son importantes y que hace falta considerar. Por ejemplo, la coordinación interinstitucional, la creación de estadísticas que funcionen de manera uniforme y de referencia, y sobre todo la articulación con los diferentes niveles del Estado. Y ahí me quedo para respetar el tiempo. Muchas gracias. Primeras preguntas para Fundamedios. La primera, si María Dolores conoce cuántos procesos penales por el delito de desacato contra periodistas existen en el Ecuador.
Y hay una segunda, no sé si te hago las dos juntas. Y luego, ¿cómo podrá regularse en una normativa interna un techo para el pago de indemnizaciones como consecuencia de un delito para el honor? ¿Se entendería entonces que la honra y el honor puede cuantificarse económicamente? A ver, en el marco de la investigación que nosotros realizamos, y esto a modo general, no solo en el caso de Ecuador, la cuantificación en general a nivel regional resulta difícil de medir, porque uno de los problemas más grandes que existe en cuanto a la criminalización de la expresión es que muchas veces, y en especial los funcionarios públicos, interponen un proceso. El proceso puede seguir abierto durante mucho tiempo, pero no llega a existir una sanción, con lo cual es difícil contabilizarlos y es difícil que exista un registro. Nosotros desde Fundamedios tenemos algunos casos, por lo menos se me ocurren unos 3 casos que nosotros estamos manejando en la actualidad sobre procesos penales contra periodistas y contra medios. Pero yo creo que lo importante, la gravedad de este tipo de situaciones no puede ser abordada solo desde un número o desde una cifra, porque en materia de libertad de expresión y en materia de del efecto que generan estos procesos, la existencia de solo un proceso puede ser suficientemente grave como para silenciar a toda la población. Con lo cual, para determinar la existencia de una situación verdaderamente urgente, yo no me regiría tanto por los números, sino por el contenido de las decisiones judiciales que ya se han dado con respecto a este tema. Y básicamente el problema con las decisiones judiciales es que existe un claro desconocimiento de los estándares y del alcance y el contenido del derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál era la otra pregunta, Rosario, por favor? ¿Cómo podría regularse en una normativa interna un techo para el pago de indemnizaciones como consecuencia de un delito contra el honor? ¿Se entendería entonces que la honra y el honor pueden cuantificarse económicamente? A ver, en una de las sentencias civiles que hubo recientemente en el Ecuador, la jueza utilizó una frase que fue particularmente interesante y ella decía que el derecho a la honra del ciudadano, que realmente era el presidente, era incuantificable y que el sufrimiento que una situación tal le causa es incuantificable porque el sufrimiento es una cuestión personal, por lo tanto no es posible medirlo. Y claro, el derecho a la honra es un derecho fundamental, igual que el derecho a la libertad de expresión. Teóricamente no podría ser susceptible de ponerle un precio, pero al tratarse de la imposición de una multa o de una cantidad de dinero que tiene que pagar, deben existir parámetros y deben existir techos. Lo primero que se nos ocurre a nosotros y lo más lógico es que para que a una persona, a un periodista, se le obligue a pagar un monto por razón de una indemnización, tiene que existir una justificación fáctica. ¿Qué quiere decir? Que la persona que fue injuriada o que se sintió violentada en su derecho al honor tiene que haber sufrido algún detrimento apreciable materialmente. Y de ahí que, a pesar de que las sanciones civiles son más idóneas, digamos así, que las penales, no siempre el pago de las indemnizaciones es la medida más proporcional. Más bien lo que se tiene que tender es a que exista otro tipo de reparaciones, que a la persona agraviada se le permita ejercer un derecho de rectificación y respuesta, como yo les decía en mi exposición. El primer parámetro sería a través de los mecanismos de prueba ver si es que la persona afectada efectivamente ha sufrido un detrimento económico. Ese es el primer estándar. El segundo, también debería tomarse en cuenta cuánto es el salario mínimo, por ejemplo, en un estado, cuánto percibe el periodista, de tal manera que si tiene que pagar una multa, esa multa no implique para él su quiebra económica y la quiebra incluso de su familia. Y finalmente, son criterios que no son obviamente fijos ni establecidos. El criterio del juez es muy importante,
pero el objetivo final al momento de establecer sanciones pecuniarias es que la sanción tenga un fin estrictamente reparatorio, que no implique un enriquecimiento innecesario al demandante y que no constituya por su exuberancia o por su amplitud, digamos así, un mecanismo de censura tanto para las personas que deben pagar como para el resto de la sociedad. Bueno, para ir cerrando, porque ya tenemos que terminar, una de las preguntas es respecto a un caso en Argentina, que lo vamos a dejar yo creo para el próximo panel, que se va a centrar en el país. Pero la segunda pregunta tiene que ver con, además de fortalecer, en sentido legal, además de fortalecer las leyes para hacer más efectiva la protección de la libre expresión, ¿qué otras medidas a corto plazo se pueden tomar en países en donde la violencia hacia este derecho es especialmente grave, como en Honduras y México? O sea, medidas a corto plazo, además de reformas legales. Para retomar un poco lo que decía Natalia hace un rato, creo que algunos países han tomado este tipo de medidas y Colombia es un caso que vale la pena mencionar. La creación de este Comité para la Protección de Periodistas, que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, ha sido importante porque, si bien es difícil medir qué relación ha tenido en términos de la baja drástica en casos de periodistas asesinados en Colombia, sí sirvió, de hecho, tal vez para prevenir problemas en casos de periodistas que estaban bajo riesgo inminente, ¿no? Y este programa ha servido, por ejemplo, para sacar periodistas de una zona muy complicada, periodistas que tenían amenazas, para proporcionar protección con guardaespaldas, con chalecos antibalas, con autos blindados a periodistas que habían recibido amenazas de muerte. En fin, estos son mecanismos que son paliativos, en realidad. Uno de los problemas que está afectando en buena medida a las agresiones a los periodistas es la falta de procuración de justicia, ¿no? en la mayoría de los países, ¿no? La falta de justicia creo que es lo principal. En México, desafortunadamente, como decía Natalia acá, los problemas entre instituciones se han creado burocracias que han sido realmente inefectivas. La Fiscalía para la libertad, para investigar casos de delitos de libertad de expresión ha sido realmente ineficaz y no ha logrado resolver ninguno de los casos de agresiones a periodistas. Y el mecanismo de protección que se creó también paralelamente también ha sido un fracaso. Pero, en fin, creo que el caso de Colombia es un ejemplo, es un modelo a seguir. México lo ha intentado imitar, ha fracasado. Pero creo que como tema de fondo, digamos, es fundamental que actúe la justicia, que haya resolución de casos, ¿no? Que se castigue a todos los responsables. En Brasil, por ejemplo, que es otro país donde han asesinado periodistas en los últimos años en forma creciente, sí se ha producido, a diferencia de lo que ocurre a escala global, algunos procesamientos de no solo los autores materiales, sino los que planearon asesinatos. Y el caso de Tim López, que era un periodista que fue asesinado, un periodista de TV Globo que fue asesinado en el 2002, ¿no? Cuando entró a una favela para investigar el narcotráfico y entró como disfrazado y lo mataron brutalmente, ¿no? Con una espada le clavaron en el pecho. En ese caso, por ejemplo, hubo castigo, no todos los autores materiales, pero también los intelectuales, y en otros casos de periodistas provinciales también se han resuelto favorablemente. Y esto es lo fundamental, ¿no? Este es el tema de fondo. Yo diría tres cosas, me parece. Quiero contar un caso muy cortito como para mostrar la importancia de la información. En
en Colombia, que coincido, digamos, es un mecanismo que funciona bien, pero que tiene también sus debilidades y sus complejidades. Hay un caso, hay un gran problema en relación a cómo se vincula las actividades de protección con las actividades de investigación. Y esto, por ejemplo, tuvo una consecuencia mortal, que es que no hay al no haber articulación entre esas dos instancias, los seguimientos de las medidas de protección no se articulan con lo que sucede en la justicia. Y tan tarde llega a veces la justicia que, por ejemplo, como no están unificadas las causas, por ejemplo, un periodista tuvo 5 amenazas. Esas 5 amenazas conforman 5 expedientes distintos. Entonces, por ejemplo, hubo un caso de un periodista que fue asesinado y que a los 6 meses lo llamaron, le llegó la citación a declarar a sus familiares en otra de las causas. O sea, para que vean la brutalidad de no tener una buena coordinación entre las instancias de protección y de investigación, que me parece que es fundamental. Segundo, y vinculado con eso, tener una buena base estadística de cuál es el problema, de cuáles son las denuncias, cuáles son los casos de agresiones, que sean bases de datos inteligentes que puedan juntar causas de la misma persona o de los mismos agresores o de los mismos sospechados. Me parece que eso también es importante. Y una muy aceitada coordinación interinstitucional, no solamente a nivel horizontal dentro del Estado, sino también entre los diferentes niveles de gobierno. Me parece que con esas 3 cosas es una base interesante como para empezar a trabajar y apuntar a la resolución de las causas. Bueno, cerramos este panel. Muchas gracias al CELE por invitarme a moderarlo. Muchas gracias a los excelentes panelistas. Es un tema fundamental el que hoy discutimos, no solo digamos, la seguridad de los periodistas y garantizar también su libertad para llevar adelante su trabajo sin riesgos y también sin temores. Es crítico no solo para la libre expresión del periodista, sino para toda la sociedad. Por eso es muy importante lo que discutimos hoy, porque ellos juegan un papel obviamente muy especial para que todos ejercitemos nuestro derecho a la libre expresión, para que todos ejercitemos nuestro derecho a acceso a la información sobre la cual basamos nuestras decisiones claves para nuestra vida, para nuestro desarrollo. Y también en cuanto a la rendición de cuentas y a la transparencia por el lado de quienes nos gobiernan. Así que bueno, muchísimas gracias.